Cocino las 5 carnes españolas más desconocidas, de Alfredo Voz Mediano. Suscribirse y un like. Nada, vamos a ver qué 5 carnes españolas desconocidas va a cocinar este señor. Ya para empezar, esto tiene un pintón que te cagas. Pero a mí esto está bastante hecho. A mí me gusta pues así, tipo rosita, incluso un poquito menos hecho. Está mucho más tierna, más jugosa, más sabrosa. Sal gorda, obviamente, pimienta, según, y sin alioli, ¿vale? Y luego pues a este tipo de carne, cuando está tan hecho, sí que le echaría alioli. Pero nada, vamos a ver el tipo, o sea, los 5 tipos de carne desconocidos españolas. Hoy vamos a descubrir 5 carnes que casi nadie consume, porque normalmente solo comemos pollo, ternera, cerdo. Tío, a ver. Hostia, menuda pieza, ¿no, tío? Qué locura. Súper magra, sin nada de grasa. Qué locura. De solo comemos. Pero esto lo habrá limpiado, lo habrá sacado así directamente del animal, ¿sabes? Porque claro, si lo limpias, pues de cualquier animal limpias la grasa y te quedas con esto. Pero hostia, qué locura, qué pintón. Pollo, ternera, cerdo y a veces pavo o conejo, pero las posibilidades son mucho más amplias, así que vamos a aprender a cocinar 5 nuevas carnes y voy a... Qué difícil es cocinar en esas sartenes, Y yo no tengo, Tengo las de típica, o sea, de toda la vida, de teflón, que... Pues mira, las calientas, le echas al aceite y eches lo que le eches, muy alto tiene que estar el fuego para que se queme. Pero esas, tío, qué locura, tío. Como no las calientas bien, luego para limpiar, o sea, para calentarlas bien, para que luego no se peguen los alimentos. Luego, pues el tema de lavarlas bien, no sé qué, el cuidado, es un rollo que te cagas. Y valen una pasta que flipas. Si quieres una buena sartén de esas de 100 a 200 euros, seguro que te gastas. Y pues, para eso te me pido una de 40 pavos de teflón y al final acabo haciendo lo mismo. Que también te digo, hay mucha gente que dice, no, pero por la salud, no sé qué. Vamos a ver, cabrón. Te estás fumando un paquete de tabaco al día y te bebes 6 cervezas. Y estás pensando en tu salud. Si tuvieses que pensar en tu salud, no fumarías ni beberías. No vendrías aquí con los rollos de la sartén del teflón, alimentos menos procesados y historias, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema, otro debate que ya tendremos otro día. Hacer un ranking de mis favoritas. Te adelanto que 2 de ellas son de las mejores que he probado nunca. Las 5 carnes que vamos a ver hoy son el muflón, que es una especie de cabra mofleta. Muflón, tío. Me suena a señora que tiene unos mofletes enormes, tío. No me sonaría a un animal, ¿sabes? El jabalí, el ciervo, la oveja. Hostia, el jabalí y el ciervo, claro, esto en los pueblos, tío, es muy típico, ¿sabes? Típico bar, restaurante de pueblo que tiene un estofado de ciervo, embutido de jabalí, ¿sabes? Yo un embutido de jabalí he probado y están bastante buenos. Y estofado de ciervo, si no me han engañado, porque ahí en los estofados estos te pueden poner ternera, que, pues yo qué sé, tienes que ser un maestro culinario para darte cuenta de la diferencia. Pero bueno, yo qué sé. Pero en los pueblos es muy típico esto. Hay mucha caza, entonces... Y el corzo. Como ves, el corzo. Tengo 4 lomos y una pierna. Los lomos, sean del animal que sean, se van a limpiar igual. Por lo que te voy a enseñar en el de ciervo, por amigo, ejemplo, o sea que esto era de cierva, ¿no? La pieza esa que hemos visto la ha limpiado. Qué cabrón. es el más grande y que se va a ver mejor. Pero bueno, es muy magro. Pero los demás se van a limpiar exactamente igual. Algo también que quiero que tengamos en cuenta es la diferencia de tamaños. Esto nos indica ya básicamente cómo de grande es el animal. El muflón, como vemos, es bastante parecido a la oveja, porque este lomo es medio lomo de oveja. Si lo comparamos. Hostia, bastante parecido. Da la sensación de que es más pequeño, ¿eh? No sé si es por la cámara o qué. Eso sí, tiene un pintón, tío. Y mira que lo estoy grabando sin tener nada de hambre, ¿eh? Qué locura. Paramos. Tendría una forma similar. La oveja, todos la conocemos. O sea, el muflón es más o menos de ese tamaño. Y luego, el ciervo, como vemos, es bastante más grande que el jabalí. Y por último, tengo aquí la pierna de corzo. La pierna te voy a enseñar a procesarla entera. Porque muchas veces nos pensamos que lo único que se puede hacer con una pierna es guisar, estofar, usar para caldo, para picar, pero tiene muchísimos más usos y hay partes de la pierna que son incluso tan tiernas como el lomo o el solomillo. Te voy a enseñar a aprovechar. Claro, pero es que de esta pierna, tío, lo aprovechas todo, ¿no? Lo que dijo él, haces un estofado, haces un caldo, lo que sea. Es que de esto, pues, a la plancha y tírale, ¿no? Charlas y a descubrirlas. Vamos a empezar con el lomo de ciervo.
Lo primero que hay que entender para limpiar bien las carnes es que son músculos unidos por tejidos conjuntivos y grasa, por lo que para limpiar un lomo solo hay que identificar los distintos músculos que pueden venir adheridos, separarlos simplemente cortando en la zona donde se unen, y en este punto ya se puede retirar todo lo que no sea carne. Recuerda que todos los nervios y tejidos conjuntivos nos pueden venir bien si queremos guisar una pieza, pues quedarán tiernos, pero para marcar a la plancha debemos quitarlos o quedarán muy duros, así que introduciendo la punta Hostia, se nota que tiene práctica el cabrón, arriba, lo está haciendo de puta madre, retirando todo lo que no sea rojo, no quita ni un milímetro de carne magra que no tiene que quitar. Limpio y listo. Es que fíjate cómo ha dejado la pieza, qué pintón, tío. Y qué tabla también de madera, pero bueno, la carne, ¿no? Qué pintón. Para cocinar, todo lo que hemos retirado se puede utilizar para hacer un caldo, o si son piezas con carne, se pueden picar o hacer un guiso. Para poder comparar un lomo de corzo con el resto de lomos, pero sin tener lomo, teniendo una pierna, vamos a aprender a sacar piezas tan tiernas como un lomo o un solomillo, pero de aquí. Lo primero que tenemos que entender para ello es que... Hostia, aquí Grimita ha dado cuando la ha apoyado y se ha... como que ha hecho la articulación ahí, su movimiento de la pierna, ¿sabes? No sé, qué locura, La pierna es una composición de muchos músculos. Si introducimos el dedo y separamos un poco los músculos, qué locura, ¿no? Puede ver que están unidos mediante tejido, y lo que vamos a hacer ahora es cortarlo. Vamos a cortar de forma muy limpia todo este tejido para ir separando los músculos. Este músculo de aquí, de este de aquí, de este de aquí. Y de esa manera vamos a liberarlos en conjunto. Qué barbaridad, lo bien que se ve, lo bien que se distingue cada músculo, los separados que son entrelazados, tío, qué locura, qué pasada, chaval. Junto, si cortamos aquí de forma transversal, va a ser un masacote, va a ser muy duro, va a ser un conjunto de músculos con mucho nervio. Entonces eso no lo vamos a poder cocinar simplemente a la plancha y va a quedar tierno. Por eso hay que guisarlo, para romper todo ese tejido conjuntivo. Pero sin embargo, si conseguimos limpiar y separar cada músculo uno a uno, van a relajar, van a estar mucho más tiernos y se van a poder consumir incluso al punto. Vamos a ver cómo. Qué guay. Al principio, el trabajo más importante se hace con el dedo. Debemos ir tocando y... Hostia, da la sensación de que si lo giras esto cae de ahí, así, ¿sabes? Pum, para abajo. Uf, vaya sonidito, tío, te quería hacer el... así. Bueno, más o menos, ¿vale? No me sale nada, tengo la boca seca, tío. Me he acabado el vaso con la bebida que tengo y me da pereza bajar a por otro. Pero qué locura, es que parece que lo giras y se cae solo, tío. Reconociendo la pieza para entender dónde termina un músculo y empieza el siguiente. De esta forma encontraremos aperturas y coyunturas que nos permitan cortar solamente el tejido, no la carne. Cuando encontremos una apertura, es importante que continuemos cortando hasta el final para poder sacar una pieza completa, que puede ser un único músculo o varios de ellos, como en este caso, que se puede sacar el primer lomito perfecto por una parte y una pieza más grande que ahora aprenderemos a procesar. Ese cuchillo corta que flipas, es continuar separando los músculos, y cuando llegamos a la zona del hueso, no lo veo uno de estos de Barcelona, de este para dejarlo limpio, o con los trozos más pequeños de carne que no merece la pena usar como lomos. Esto lo guardaremos para caldo. En cuanto a las piezas que hemos separado, algunas serán más fáciles, como esta grandota a la que se le separaba muy fácilmente un lomito perfecto, y después de limpiar el resto se podía porcionar en dos. Y habrá otras un poco más complejas, como este grupo de músculos en forma de bola, que parece solo uno, pero al abrirlos se pueden ir diferenciando y sacando al menos 6 lomitos que habrá que separar y limpiar uno a uno. Los más grandes me gusta cortarlos a la mitad y los más pequeños los guardamos tal cual. Eso sí, habrá algunos demasiado pequeños que no merecen la pena limpiar, pues como se ve en este corte, tienen demasiado tejido conjuntivo por dentro y son muy difíciles. Al final del proceso, de una pierna saqué 14 lomitos perfectos, y no exagero si digo que son tan tiernos como un solomillo. Además, tendrás los huesos para caldo y la carne y tejido conjuntivo, ya sea para caldo o para carne picada. Ahora que ya hemos visto cómo se limpia el lomo y cómo se limpia la pierna, vamos a cocinar los 5 tipos de carne que tengo aquí y vamos a probarlos uno a uno. Te voy a decir cómo saben, cómo están de tiernos y con qué irían mejor, con qué podemos hacerlos en un plato. Y por último voy a presentar un plato de ciervo con una receta que a mí me gusta bastante. Vamos a empezar cocinando el ciervo. A mí siempre me gusta empezar untando las piezas en aceite de oliva, sobre todo al usar una sartén de acero, para calentarla bien. Hostia, a mí también me gusta, tío. Me gusta echarle el aceite, tío. Expandir, o sea, esparcerlo así con la mano, tal. Echarle la sal, la pimienta, también con la mano masajeada. Y calentar la sartén a toda hostia.
y ponerlo ahí, pum, ¿sabes? Y se queda de puta madre, ¿sabes? Le haces el sellado 1 minuto y se queda que Sin flipas. tener que poner aceite al principio. A continuación ponemos la carne, que bajará la temperatura de la sartén, y ya ponemos más aceite sin que se queme. Pero bueno, lo importante es que se caramelice bien. Buah. Para cocinar piezas grandes de carne, lo que vamos a hacer es primero marcarlas, dejarlas selladas y después, como no vamos a haber alcanzado todavía la temperatura interna que buscamos, las voy a pasar a una bandeja y las vamos a meter al horno para que ahí se termine de cocinar. Les voy a poner un termómetro y van a llegar al punto que buscamos exactamente. Y yo creo que así ya estaría, con este punto dorado, caramelizado. Ahora podríamos ponerle, por ejemplo, unos daditos de mantequilla y bañarlo. Una opción que me encanta. Pero bueno, para este caso, que queremos entender el sabor de cada pieza de manera como más pura, no le voy a poner mantequilla, lo voy a dejar así tal cual y ya lo voy a pasar a una bandeja y cuando tenga el resto de piezas marcadas, la meto al horno. Otro tema también súper importante a la hora de hablar de carnes de caza es el tema de dónde las compramos, porque seguro que te estás preguntando que de dónde he sacado el corzo, el muflón, la oveja, el jabalí y el ciervo. Si normalmente no se encuentra ni en el mercado ni en el supermercado. Pues bien, es importante tener un proveedor de confianza y en este caso son todas de Cárnicas Dive. Lo digo para que lo sepas. Pero hostia, el cordero desconocido, tío. Hostia, no sé. Yo es que el cordero... ¿Quién coño no ha comido cordero, tío? Si las chuletas. No sé. Las otras sí que es verdad que los típicos son carnes de caza y tal, pero una oveja se cría, no se caza. No sé. Patrocinador de este vídeo. Y aparte de estas 5 variedades, tienen también de vaca, tienen de gamo, o sea, tienen mucha variedad. Todo es de muy alta calidad, ha pasado todos los controles de sanidad y de calidad necesarios y te puedes asegurar que es una carne que se puede consumir tranquilamente, que además está buenísima. Así que te dejo el link en la descripción. Voy a cocinar ahora el de jabalí, pero es que me encanta cómo ha quedado con esta costrita súper crujiente. Vamos a dejar reposando y cuando tenga todos marcados voy a meter sobre todo el de jabalí y el de ciervo, que son los más gordos, al horno para que se terminen. Los otros 3 seguramente... Dicen que la carne de jabalí está muy dura. No sé si es que la hervían antes de hacerla o algo así, pero que está muy dura. Van a estar ya simplemente con el marcado en la sartén. Marqué de igual manera el lomo de jabalí y al introducirlos al horno con un termómetro, Hostia, ten en parece cuenta pollo, que la tú. temperatura sube unos 5 grados con el reposo, por lo que si queremos el lomo de jabalí a 55 grados, lo sacamos del horno a 50, y si queremos el de ciervo a 50, lo sacamos a 45. Mientras se terminaban en el horno, marqué el corzo, la oveja y el muflón para tener una temperatura final de 50 grados, o sea que los saqué de la sartén a 45 Hostia, pero grados, cocinarlos para ahí obtener todos un interior juntos, no se rojito y mezclan muy los jugoso, pero que jugos. se notara cocinado, dejándolas listas para la cata y el ranking. El corzo creo que es una de mis carnes favoritas y creo que es potencialmente de las carnes favoritas de todo el mundo porque tiene una textura súper tierna, es súper tierno y eso que esto era de la pierna, recuerda, ni siquiera es el lomo ni el solomillo, pero ya has visto que es una técnica espectacular, queda súper tierno y un sabor súper suave. Vamos a ver el muflón. El muflón es Hostia, bastante más duro, sabe más a campo, sabe más como eso, a caza, más profundo. Está muy bueno. Es un poquito menos tierno que el corzo, y eso que es el lomo, pero es un pelín menos tierno, pero aún así muy tierno. Me ha gustado bastante, ya te digo, un sabor bastante profundo, bastante potente, pero muy rico. Vamos a ver la oveja. Es que la oveja es típico, y tío. además, el sabor es súper suave. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Y me ha gustado mucho también. No me ha recordado en sabor al cordero, me ha recordado más incluso a un corzo. Pero está muy buena. O sea, es una carne que me veo comiendo perfectamente. Y creo que estamos cometiendo un error y que lo estamos desaprovechando. Creo que hay que comer más oveja y que aprovecharla más. Vamos a ver el jabalí. El jabalí lo he cocinado más, aposta. Quería llegar a los 55 grados cuando las demás carnes las he dejado a 50, pero por eso tampoco las he dejado muy poco hechas las demás, porque a mí me habrían gustado un pelín menos hechas, pero quería que no hubiera tanta diferencia con la cocción del jabalí. O sea, obviamente Hostia, es que tiene un pintón, tío. Menos tierna, porque la hemos cocinado más, pero quiero poder compararlos bien. Por eso hay solo 5 grados de diferencia, si no a lo mejor el ciervo lo habría sacado a 40 grados seguramente. El jabalí obviamente está menos tierno, es un poco más áspero de comer, tiene el perfil de sabor por ahora más diferente a todas las que hemos visto. El muflón y la oveja, la verdad es que me veo comiéndolos más a menudo, igual más la oveja que el muflón. Y luego el jabalí, por último, por ahora el que menos comería. Vamos a ver el ciervo. El ciervo es espectacular.
Está súper tierna, tiene mucho sabor. Llevo muchos años diciendo que mi carne favorita es el corzo, pero creo que va a empezar a ser el ciervo. De verdad que está muy buena. Y la recordaba menos tierna que el corzo y la recordaba como con un sabor... Buah, chaval, es que la carne de jabalí, si ya le ha costado dar un bocado, tú imagínate... Perdón. Tú imagínate que dejas este trozo de carne en la nevera para comértelo al día siguiente. Olvídate, sacas la radial y cortas lonchitas para comértelo, ¿sabes? Más a campo, ¿no? Más a caza. Pero para nada, o sea, para nada. Es como un solomillo de ternera, pero más rico, porque tiene más sabor. Luego, de punto, es verdad que lo he hecho... Yo creo que los habría dejado todos un poquito menos hechos. Lo podría haber sacado, dije a 40, igual a 45 grados, porque no está mal, ¿eh? A 50 no está mal. A 45 yo creo que sería su punto perfecto y quedaría, espectacular. Voy a emplatarlo ahora con una salsa y una cremita y creo que es que tenemos ganadora. Mantuve el plato muy sencillo, cocí unas chiribías y las trituré 5 minutos solo con mantequilla qué y sal. bueno, En tío. cuanto a la salsa, la hice con una reducción de un caldo de corzo hasta obtener textura densa y la ligué con unos dados de mantequilla. Serví la crema con unos bimis a la plancha, el lomo de ciervo y la salsa de corzo, y algo tan sencillo se convirtió en un platazo épico. Como ves, la carne de caza no es para nada difícil de conjuntar, no es para nada difícil de usar en un plato completo. Creo que mi ranking al final sería top 5, porque es un poco áspera y seca el jabalí, y además creo que no se le puede cocinar mucho menos de lo que ya la he cocinado. Así que 6,5 al jabalí, top 5. Top 4, el muflón. Es muy tierna, Sí. me ha gustado mucho, pero tiene un sabor un poco más Claro. duro, un poco más eso, carne de caza. Dejará pues la oveja, el ciervo y el corzo. Le pondría un 7 a esa carne. Luego, top 3, yo diría la oveja y pasamos ya a un 8. Esta carne le pongo un 8 porque estaba muy tierna, un sabor muy bueno y además estamos utilizando un producto que casi no se utiliza. ¿Cómo y no que voy a hacer se una está cata de estas, desperdiciando. Así que creo que debe estar ahí arriba. Luego, top 2, el corzo. Esto ya sería un 9. El corzo es increíble, súper tierno, súper amable el sabor. Y después, yo creo que mi nueva carne favorita... Súper amable. Le das un le das un bocado al lomo ya hecho y te dice: hola, buenos días, gracias por comerme, ¿no? Qué educado el corzo este. El ciervo, que le pondría, no le voy a poner un 10, pero 9,5, 100%, súper rica. Además, te compras un lomo y tienes para mucho. Conjuga muy bien con cualquier cosa. Te la puedes comer en cualquier momento. Es una carne además súper magra, súper saludable. Me ha encantado. Joder, qué sueño, tío. Así que le pongo, ya te digo, un 9,5 y creo que es mi nueva carne favorita. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Nada, gracias a ti, hombre. Hasta luego. Venga, chavales, ya sabéis, a comer todos ciervo. Hasta luego.